Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva Sugi Review. Hoy es el turno de Sundered. Sundered es un juego que salió en julio de 2017 de la mano de Thunder Lotus Games, creadores de otro juego interesante llamado Jotun, el cual tienen el gameplay completo en el canal si tienen ganas de verlo, y más recientemente Spiritfarer, que aunque no lo pude probar, leí excelentes críticas, así que quizás más adelante lo analice. En Sundered nos encontraremos en un mundo donde la civilización como la conocemos terminó hace cientos de años. Nuestra protagonista, Ash, es una mecánica que pertenece a una tribu de nómadas que viaja por la región en busca de recursos. Un día, luego de que un compañero no regresara de una excursión, Ash es enviada en su búsqueda. Mientras vagaba en medio de una tormenta de arena, es golpeada por fuerzas desconocidas y es arrastrada a un abismo. Más adelante, se encuentra con un extraño cristal que se presenta a sí mismo como el trapezoedro brillante, quien será quien nos guíe a lo largo de todo el juego. A medida que avancemos, nos iremos enterando que ya hace cientos de años, la humanidad estaba decayendo a pasos agigantados, de modo que se formó una división compuesta por científicos y militares conocida como las Valquirias. Su único propósito era encontrar un nuevo lugar para volver a reformar la civilización. En su búsqueda, encontraron una ciudad subterránea en la cual vivía una tribu que se llamaba a sí misma Escatones, quienes adoraban a un antiguo dios y vivían ajenos al exterior. Por su parte, ellos escuchaban las palabras de un cristal antiguo, el mismo que luego encuentra Ash, el cual los guiaba para que realizaran un ritual y así invocar a su dios, quien iba a purificar al mundo para que la humanidad resurja nuevamente. Si bien sus objetivos eran similares, las Valquirias entraron en guerra con Escatones, el ritual claramente se interrumpió y todo lo que rodeaba el lugar quedó atrapado en una dimensión paralela donde los Escatones fueron transformados en criaturas horroríficas y las Valquirias se fusionaron con las máquinas. Y en este hermoso lugar fue donde vino a caer Ash. Lindo panorama, ¿eh? Va a quedar en nosotros inclinar la balanza hacia un lado u otro, pero de esto voy a hablar un poquito más adelante. El gameplay nos trae un Metroidvania con toques de roguelike. Avanzaremos a lo largo de 3 niveles que, aunque suene poco, son bastante extensos. El juego cuenta con un sistema particular en el cual los enemigos aparecerán de manera esporádica o en hordas donde habrá que enfrentar decenas de ellos en batallas muy frenéticas. Al ir venciéndolos, vamos a conseguir experiencia, la cual podremos ir gastando en un árbol de habilidades, que de por sí es gigante, y podremos acceder a él cada vez que nos maten. Este lugar, además, hace de zona principal, ya que conecta los 3 niveles del juego. En cada uno de estos niveles enfrentaremos a 3 mini jefes y un jefe principal. Cada uno nos recompensará con una esquirla antigua, o un fragmento en caso de los mini jefes, que al juntar 3 formarán una completa. Estas esquirlas tienen una importancia muy grande en la historia, ya que cada vez que consigamos una, podremos hacer lo siguiente: ofrecerlas al trapezoedro en un altar para corromper nuestras habilidades humanas, o si no, llevarlas a un incinerador dejado por las Valquirias, así las destruiremos. Al hacerlo, ganaremos una pequeña cantidad de experiencia y también destrabaremos nuevas habilidades resistiéndonos a la influencia del cristal. Esto va a ir impactando la manera que juguemos. Por un lado, si aceptamos la corrupción, tendremos habilidades de movimiento mejoradas, tales como flotar en el aire, pegarnos a las paredes, teletransportarnos pequeñas distancias, entre otras. En cambio, si rechazamos estos poderes, tendremos nuevas habilidades que mejorarán nuestros ataques y el daño que causamos. Ambos estilos de juego son divertidos y diferentes entre sí. Y si quieren sacar los 3 finales disponibles, van a tener que probarlos a ambos, ya que los mismos se consiguen, spoiler alert, rechazando los 7 fragmentos, aceptándolos todos y un final híbrido si no llegamos a conseguir ninguna de las anteriores. Voy a hacer una breve mención a un modo multijugador cooperativo de hasta 4 jugadores que sinceramente no probé porque no tenía con quién jugar.
Tienen el link a mi perfil en la descripción, así que si quieren agréguenme y en algún momento jugamos. Hablando un poco del apartado gráfico, voy a destacar que todos los diseños, ya sean los mapas, los enemigos, nuestra protagonista y demás, están hechos a mano, algo que siempre es un plus en mi opinión. Y si esto fuera poco, el juego tiene una fuerte inspiración en los libros de Lovecraft. Tanto la trama como los diseños se inspiran en sus historias. Vamos a encontrar abominaciones oscuras, dioses antiguos e innombrables y una temática por demás sombría. Así que fanáticos de este escritor, atentos. En cuanto al apartado musical, tendremos una banda sonora bastante diversa, compuesta por canciones tribales con arreglos de cuerdas y percusión, haciendo alusión a los escatones y su comunidad aislada del mundo. Y por otro lado, algunas canciones futuristas aludiendo a las valquirias, implementando sintetizadores y ritmos más tirando al industrial. La verdad, me gustó la dualidad que queda bien marcada entre los dos bandos. Sin embargo, el tema que más me marcó fue el que suena cuando va a venir una horda de enemigos, que empieza con el golpe de un gong seguido de una melodía muy rápida, que intencionalmente o no, nos da una pista de lo que se viene. Y créanme, acá también se nota la inspiración en Lovecraft, ya que todas, pero todas las melodías son oscuras. Para ir cerrando, Sundered fue un juego bastante divertido. Tuvo un gameplay que me atrapó desde principio a fin. El sistema de habilidades hace que queramos seguir avanzando o incluso rejugar zonas o volver a matar jefes, aprovechando que se los puede vencer tantas veces como queramos. Tiene una curva de aprendizaje bastante balanceada que irá gradualmente subiendo y abriendo caminos a medida que nuestras habilidades sean acordes. En ningún momento lo sentí exageradamente fácil o difícil. La duración podría decir que es media. No hice gameplay completo en YouTube porque había leído que era largo, pero más o menos me llevó unas 13 horas. De todos modos, estuve farmeando bastante, quizás por eso sumé tantas. Al terminarlo, hice una segunda run para conseguir el otro final y me llevó unas 6 nada más. Así que no era tan largo como creí y está bueno para sacar todos los finales y los logros. Tomando en cuenta todo lo anterior, mi puntaje final es un 8,5. Espero que puedan jugarlo ya que no solo es barato, sino que vale muchísimo la pena. Bueno, espero que les haya gustado el análisis, espero que los haya animado a probar Sundered y déjenme en los comentarios su opinión del juego. Si les gustó el video, dejen su like y suscríbanse. Y recuerden seguirme en mis redes sociales. Además, si quieren apoyarme, pueden invitarme un cafecito desde Cafecito App en Argentina o desde Coffee en el resto del mundo. Van a encontrar los enlaces a todo esto en la descripción. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima con más Sugi Reviews. ¡Chao!